Buenas tardes por acá en Miami, buenas noches allá en Israel. Estamos en estos momentos conversando con el señor Simson Samir, ingeniero químico retirado. Él vive en la ciudad de Beersheba, que es un distrito sur de Israel, y con quien conversamos anteriormente sobre temas de Israel. En estos momentos, dada la situación inesperada, o bueno, sí esperada por muchos analistas de que podía suceder en cualquier momento, pero inesperada en el sentido que, bueno, ocurrió como apenas comenzando un fin de semana, pues entonces hemos hecho un nuevo contacto con el señor Simpson para que él nos dé su opinión sobre todo lo que está aconteciendo. ¿Cómo está, señor Simpson? Bienvenido. Muy bien, a lo mejor un poquito dormido porque tuvimos una noche bastante agitada, lo que se llama. En la ciudad mía hubo cuatro, ¿cómo se dice en castellano esto? Ataques. 4 alarmas, ahí está. Hubo 4 alarmas durante la noche, con lo cual digamos que nuestro dormir no fue lo más tranquilo que podía haber sido. Comprendemos. No sé si ustedes saben, pero las casas, especialmente las casas más nuevas, tienen un refugio dentro de la casa misma. No en la zona y no en el barrio, sino en la casa misma. Una pieza, un dormitorio que está hecho como refugio, preparado desde el principio. Con lo cual, ¿ese es su caso? ¿Ese es el caso de su casa? ¿Tiene ese refugio en la casa? Sí, por supuesto. Con lo cual, después de la primera alarma, entonces nos fuimos con mi mujer, abrimos una cama en el refugio y nos quedamos a dormir el resto de la noche en la cama. Lo que se pudo dormir, porque hubo otras tres alarmas, digamos así. Así que todo el mundo en Israel anda medio somnoliento, lo que se llama. Espero que esta noche consigamos dormir mejor. Ahora, ¿sí qué quería decir? No, digo que eso es correcto. Fue un ataque sin precedente alguno. O sea, fue horrible lo que sucedió. Y nosotros pasamos anoche hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Sí. Estábamos despiertos porque amigos judíos y otros amigos que no son judíos, pero son amigos nuestros y están también y son amigos de Israel. Y amigos de Israel era constantemente llamándonos, mire, ustedes no van a hacer un programa. Entonces a todos les dijimos, prepárense que mañana vamos con el programa. Bueno, vamos a empezar, como tenemos poco tiempo. Poquito tiempo. Vamos a comenzar. A comenzar. Yo le tengo una pregunta, licenciado. ¿Qué lectura le da usted al reciente ataque? Porque hay que conocer más sobre todo lo que ha sucedido. Y este ataque, la verdad, por parte de Irán, uno lo sabía que iba a suceder. Pero ¿qué lectura usted le da a todo esto? Por favor. Bueno, ante todo, no, licenciado. Tráteme más... digamos así. Ya coloquialmente. No, yo soy una persona, digamos, sin títulos, digamos. Es la costumbre de sin títulos, sí, lo entiendo, sin títulos personales, digamos así. Bueno, ante todo, es posible decir que lo que sucedió ayer estaba previsto. Es decir, Israel hizo el 1 de abril un ataque en Siria, mató a uno de los oficiales más altos de Irán y fue uno más de los... Es decir, Israel, por supuesto, no reconoce pero no entiende. Ellos saben quién lo hizo. Y a otros 6 altos oficiales que estaban en una reunión y pusieron al gobierno iraní, a los ayatolás, los pusieron en una situación en la cual no responder hubiera sido una vergüenza de ellos ante su propio pueblo, porque el ataque israelí les tocó muy fuerte. Ahora, es posible que quien hizo el ataque en Siria el 1 de abril no pensó que los
iraníes iban a responder en esa forma como respondieron. Es decir, ellos dijeron que iba a haber una venganza, que iba a haber un cierre de cuentas, pero no con 300 misiles y todo un montón de cosas que... No solamente misiles. Los iraníes hicieron algo que no enviaron solamente, digamos, drones, lo que se llamaría, sino también misiles, también eso. Es decir, hicieron una serie de intentos con distintas armas para que si esta no consigue cruzar la defensa israelí, la va a cruzar otra arma. Pero no consiguieron pasar con nada, es decir, fuera de un pequeño, algo muy, muy insignificante en una base militar, a la cual ellos tiraron muchos misiles a esa base militar, y ahora voy a explicar por qué. Hubo un pequeño daño, es una base de aviación, hubo un pequeño daño, pero nada que pudiera ni siquiera molestar al funcionamiento de la base. Ahora, ¿por qué tiraron a esa base? Porque en esa base hay escuadrillas del F-35, que son aviones que Israel compró de Estados Unidos. Es decir, son los aviones que pueden llegar hasta Irán y atacar en Irán. Y todo. Son los aviones más adelantados que tiene Israel, digamos así. Con lo cual, si hubieran conseguido pasar la defensa israelí y hubieran conseguido llegar a la base esa y hacer daños en los aviones, hubieran provocado daño a la aviación israelí, pero no lo consiguieron. Otro trasfondo también puede haber otro trasfondo detrás de todo este ataque, otro trasfondo como por ejemplo la situación que hay con Gaza, también podría afectar. ¿Están relacionadas? ¿Están relacionadas ambas cosas? Lo único que están relacionados es en la propaganda iraní. Es decir, los países árabes, los países musulmanes, digamos así, utilizaron ya hace 75 años, utilizan el tema de los palestinos como una carta para jugar en el tema israelí. Lo que existe, y lo expliqué también la vez anterior, es que los musulmanes no quieren que los judíos vivan en esta zona. Entonces, no importa cuál va a ser la excusa, siempre va a haber una excusa. Es decir, por supuesto, los iraníes dicen que ellos están defendiendo a Gaza. No lo compren, esa excusa no la compren, porque lo cierto es que entre los iraníes que son chiitas, conocen las diferencias entre chiitas y sunitas, ¿no? ¿No las conocen? No las conocemos. Sí, bueno, hay dos grupos. Un grupo el 85% de los musulmanes son de una creencia dentro del Islam. Y otro 15% son de otra creencia. El 15% está en varios países, pero en líneas generales el país en el cual hay más chiitas es Irán. Hay un poco en Arabia Saudita, hay un poco en Bahrein, hay en la zona del Medio Oriente especialmente. El 85% son sunitas. Ahora, la discusión esa empezó hace 1400 años. ¿Por qué hace 1400 años? Porque hace 1400 años y un poquito más se fundó el Islam y en un momento determinado hubo discusiones sobre quién va a ser el dueño el jefe del Islam después que murió Mahoma, y entonces se dividieron en una guerra impresionante entre ellos y siguen estando divididos. Y unos no aman a los otros, así como los otros no aman a los unos. Ahora, los gazatíes que son sunitas no son chiitas y los iraníes que son chiitas no son sunitas, con lo cual la unión, la alianza, llamémoslo así, entre los iraníes que son chiitas y los de Hamas que son sunitas es una alianza
provisoria, temporal, digámoslo así, porque en este momento, como los gazatíes son uno de los frentes que pueden atacar a Israel, entonces Irán les da armas para atacar a Israel, pero no porque le dan demasiada importancia. En definitiva, los iraníes, los chiitas, se creen más importantes y más musulmanes y el verdadero Islam, al tiempo que los sunitas supuestamente no lo son, y viceversa, lo que sé yo. Es decir, no es una cuestión de que hay una unión, hay una utilización, llamémoslo así, de una excusa para atacar a Israel. Ahora, también el ataque a Israel por parte de Irán no es parte. Irán y Israel no son países vecinos, limítrofes, que están discutiendo por esto o por lo otro. Son países que están a 1.500 kilómetros de distancia. No hay ningún motivo teórico para que Israel e Irán estén en una discusión tan grande, así como no Israel con Afganistán, y no Israel con Pakistán, y no Israel con ninguno de los países musulmanes que están lejanos de Israel. Yo puedo llegar a entender que haya una discusión limítrofe con los palestinos, con Jordania, con Siria, con el Líbano. Ahí sí hay temas en los cuales se puede discutir quién se queda con tal territorio o no se queda con tal territorio. Pero con Irán no hay nadie tiene en Israel pretensiones de quedarse con territorio iraní, y sí quieren los iraníes destrozar a Israel, es decir, apoderarse del territorio de Israel. ¿Le contesté un poco la pregunta? Sí, perfecto. Sí, cómo no. Sí, ahora le hago la segunda pregunta. ¿Cuál sería, en su opinión, el próximo paso? Porque ya los comentaristas acá en los Estados Unidos, de España también, están diciendo que a partir de las palabras creo que del ministro de la Defensa de Israel, de que vendría una respuesta de Israel. ¿Esto no llevaría a una escalada futura en el conflicto? Bueno, yo le voy a decir así. Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Es decir, Israel, el gobierno de Israel, va a elegir el momento, el tamaño y el lugar en el cual va a dar una respuesta. Si Israel daría ahora una respuesta paralela, digamos así, al ataque iraní, entonces Israel tendría, como dijimos la otra vez, creo que dijimos la otra vez, tendría que destrozar medio Irán o intentar destrozar medio Irán. Pero eso tiene sus consecuencias, no solamente para Israel, no solamente para Irán, sino también para ustedes en Miami. Es decir, ya de por sí el precio del petróleo está en $90 por barril. Si Israel atacaría, digamos, los campos petrolíferos o la industria petrolífera iraní o los barcos que están en los puertos iraníes, entonces el precio del petróleo se iría por las nubes, y eso es algo que entonces todo el mundo culparía a Israel y no culparía a Irán. Más todavía. Israel, se lo dije el otro día con respecto a lo que pasó con Hamas Israel tuvo demasiado éxito ayer con el ataque iraní, porque en definitiva no hubo víctimas en Israel. Una niña de 7 años, en una circunstancia especial, no vale la pena perder el tiempo de cosas, está en estado grave porque recibió un pedazo de cohete en la cabeza. Justamente una niña musulmana, no una niña judía. Y eso fue todo. Tanto lío, tanto barullo, tantos ataques para que una niña de 7 años, no podría ser un hombre mayor, para que una persona sola sea herida, significa que ellos no tuvieron ningún éxito y significa que todo el éxito quedó del lado israelí. Ahora, como el éxito por haber conseguido parar todo eso quedó del lado israelí,
Entonces, usted puede venir a decir, bueno, pero si no tuvieron daños, ¿por qué tienen que hacer un gran ataque en contra de Irán? Pueden tranquilizarse, pueden quedarse. Y lo cierto es que hay mucho lo que pensar sobre la posibilidad de la respuesta de Israel. Es decir, una respuesta tiene que haber. En el Medio Oriente, no sé cómo es en Estados Unidos, pero en el Medio Oriente, si usted no responde a un ataque, el próximo ataque va a ser el doble. No hay vuelta, porque es una cultura del desierto, sí. Una cultura de machos, perdón por la expresión. Y bueno, hay que responder. Tú me insultaste a mí, yo te voy a insultar el doble. Tú me acuchillaste a mí, yo te voy a tirar con un cañón. Una situación así. Así es la zona. Es decir, esto no es Suiza, digamos. No, es una zona violenta. Ahora, lo que significa que Israel puede hoy tomar otro tema que tiene que ver con esto y por eso me corro un poquito. El hecho de que ellos hayan atacado en la forma que atacaron hace que Israel en este momento es la víctima. Israel fue víctima de un ataque. Ahora, desde el punto de vista internacional y de los políticos del mundo y de la opinión pública internacional, a quien lo atacaron tiene derecho a defenderse. Es decir, si Israel va a atacar a Irán, tiene derecho a defenderse. Pero, como dije recién, el hecho de que no hubo prácticamente daños y casi no hubo víctimas, hace que también la respuesta de Israel tiene que ser de alguna forma proporcional al daño que sufrió. Sí. También, sí. Es que también hay respuestas defensivas como esta de Israel, que según las estadísticas de los expertos, ¿no? En estos días que hemos oído tantas opiniones, dicen que el 99% fue rechazado, solo un 1% de esos misiles tuvieron ese efecto que dice usted mínimo. Es decir, es una respuesta defensiva que a la vez le da un mensaje a quien envía el ataque de la fortaleza con quien se está metiendo, hablando así de una manera más popular, y además de la eficiencia de todo el sistema defensivo anticoheteril y antimisil que tiene Israel. Qué fuerte. Además de que también hubo apoyo también de otras naciones que también evitaron que llegara, porque es muy largo el trayecto, como dice usted, desde Irán hasta Israel. Es decir, hubo tiempo suficiente para poder evitar que cayeran más misiles dentro del territorio israelí. Bueno, yo quiero poner un poquitito las cosas en su lugar. Irán, a mi parecer, no intentó esta vez, a diferencia de Hamás el 7 de octubre, no intentó asesinar a la población israelí. Porque si hubiera querido asesinar a la población israelí, hubiera disparado los misiles hacia otras direcciones en Israel. En cambio, el rumbo que tenían, el recorrido de los misiles, daba a entender que trataron de atacar a bases militares. Una pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo usted opina que el Consejo de Seguridad de la ONU y el G7 va a actuar en todo esto que ha sucedido? ¿Cómo ellos actuarán? ¿Dejarán las cosas así o van a intervenir? No. El problema del Consejo de Seguridad de la ONU ahora no es intervenir contra Irán, perdón. No les propongo la champaña que estoy tomando porque no. El problema del Consejo de Seguridad de la ONU no es condenar el ataque israelí. La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU está destinada, el ataque iraní, perdón.
la reunión del Consejo es para detener a Israel para que Israel no ataque a Irán. Ese es el tema. Es decir, van a condenar el ataque iraní, pero en definitiva es decir, todo el mundo está apoyando a Israel, no hay necesidad de hacer un ataque. Y el G7 también va a tomar esa postura, el G7. Sí, por supuesto, especialmente porque si el precio del petróleo sigue subiendo, los que van a estar más damnificados son el G7. No hay vuelta aquí. No hay vuelta aquí. Es decir, imagínense a Japón si le cierran por completo. En 4 días, no sé, no en 4 días, pero en 4 semanas Japón se queda sin combustible. No, eso es correcto. Nosotros también, acá también. No, bueno, Estados Unidos tiene un auto, ¿cómo se dice? Reserva, sí, claro, pero igual. Claro, pero evidentemente el precio... Pero sube el precio de la gasolina igual. Claro, todo el precio va a subir. Es decir, no hay que impresionarse demasiado de lo que los políticos dicen. Eso es lo que yo digo todo el tiempo. No hay que impresionarse demasiado. Una cosa es lo que dicen y por qué lo dicen, y otra cosa son los hechos, en definitiva. Si Israel se va a demostrar demasiado fuerte, entonces la van a criticar a Israel. Así como sucedió el 7 de octubre, que todo el mundo criticó a Hamás, y el 15 de octubre ya la mitad del mundo estaba criticando a Israel por la respuesta que dio Israel al ataque de Hamás. Eso es correcto, es verdad. Así sucedió. Esa es la historia. Esa es la historia y no hay ningún motivo por el cual la historia cambie de pronto. Ahora, lo que sucede es que, a mi forma de ver por lo menos, Israel está interesada en seguir manteniendo, en aprovechar el momento. Los iraníes le dieron a Israel una oportunidad de fortificar la legitimación internacional a lo que está haciendo Israel. Y entonces, si Israel va a atacar ahora, va a perder esa legitimación, como dije antes. Entonces, a mí me da la impresión que lo que va a hacer el gobierno de Israel, ante todo, no va a atacar mañana a la mañana. ¿Sí? No, supuestamente. Nadie me pregunta a mí si hay que atacar o no, pero supuestamente no va a atacar. Va a esperar varios días, entre otras cosas, para crear más tensión entre lo de los iraníes mismos, porque van a estar esperando todo el tiempo y no hay. Pero también... Ellos van a bajar el tono. Ellos van a bajar el tono. Un suspenso, sí. Claro, una tensión sobre qué es lo que hará Israel, pero como dije antes, Israel va a decidir. Israel tiene muchas cartas sobre cómo atacar a Irán. Es decir, Irán ataca a Israel, Israel tiene sus defensas. Y si Israel ataca a Irán, Irán no tiene sus defensas. Irán no es un país, no es Estados Unidos o Rusia. También Rusia tiene sus problemas en la defensa antiaérea y todo. Sí, Israel va a querer atacar a Irán con bastante seguridad, no puedo decir 100%, pero con bastante seguridad lo que Israel quiera atacar va a ser atacado y supuestamente destruido. Irán tampoco tiene fuerza aérea, tiene aviones que los tiene desde la época soviética. Es decir, no son fuerzas un país con el otro país. Tampoco a nivel de desarrollo tecnológico. Es cierto que Irán es uno de los países musulmanes más adelantados en relación con los musulmanes, pero no en proporción con Israel. Y el desarrollo tecnológico de Israel pudo ser visto ayer. Ahora, un poquitito más. Israel recibió ayuda, no controló solamente ella sola o Israel solo el ataque iraní. Hubo ayuda de los Estados Unidos, hubo ayuda de Inglaterra, hubo ayuda... Jordania también. Jordania también, que es un país árabe también. El tema de Jordania, yo veo que está usted enterada y está muy bien. Entonces, el tema de Jordania es un tema que en el Medio Oriente lo vemos
más, que ustedes desde lejos lo ven menos, pero el tema es así. Irán está perdiendo a uno de sus frentes, jamás está siendo destruido. Entonces, Irán quiere cambiar a Jordania, quiere cambiar a la Franja de Gaza por Jordania. Entonces, jamás quiere destruir al gobierno de Jordania, al reinado de Jordania, no destruirlo, pero apoderarse del reinado de Jordania para poder crear desde Jordania un frente contra Israel. Ahora, para Israel eso no es nada simple, porque la frontera con Jordania es la frontera más larga que tiene Israel y que va desde el norte hasta el sur con un muy largo recorrido. Sí. Ahora, Israel y Jordania mantienen relaciones militares, digamos así, desde los años 60, algo así. Hubo un momento en el año 70, ¿se acuerdan el tema del somos todos suficientemente mayores como para recordar el tema del Septiembre Negro? Sí. Septiembre Negro, los palestinos de la Organización de Liberación de Palestina trataron de derrocar al padre del actual rey, que por ese entonces ahora se llama Abdallah, el padre se llamaba Hussein. Ahora, los sirios, que el presidente de ellos era Hafez el-Assad, el padre del que hoy es el presidente Bashar Assad, quiso invadir a Jordania para derrocar al rey. Y entonces Israel se puso en alerta y le dijo, si ustedes atacan a Jordania, nosotros vamos a defender a Jordania. Y el rey hizo una operación interna en el mes de septiembre de 1970, hizo una operación interna contra los palestinos, mató a 10.000 palestinos, no menos de 10.000 palestinos, y los echó. No a todos los palestinos, echó a los de la Organización de Liberación de Palestina, a los terroristas, los echó al Líbano, y desde ese entonces ellos están en el Líbano, digamos así. Ahora, desde ese momento las relaciones, digamos así, entre Israel y Jordania, en las relaciones militares son bastante cercanas. Las relaciones políticas son menos cercanas porque no se puede hacer nada. Los jordanos son musulmanes, son árabes, y ellos tienen una identificación básica con los palestinos. Más allá de ello, casi un 60-70% de los habitantes de Jordania son palestinos. ¿Cómo llegaron allá? Se los puedo explicar. Supuestamente ustedes se acuerdan, en el 48 una guerra de la independencia de Israel y muchos palestinos no fueron idos fuera de las fronteras y pasaron a lo que se llama Jordania. Y después en el 67 fue la guerra de los 6 días y muchos palestinos se fueron idos para el lado de Jordania. Y como los palestinos también tienen muchos hijos, entonces supieron convertirse en un 60-70% de la población de Jordania. Hasta tal punto que el rey de Jordania ya hace como 20 años que no hace censo de población, porque si va a hacer un censo de población, se va a descubrir públicamente que el 70% de los jordanos son palestinos. Ahora hay otro tema que yo no sé hasta qué punto tengo tiempo, porque hay otro tema porque nos quedan 5 minutos. Habla de ese tema, sí. Por favor. No me queda tiempo, entonces, te lo dejo para otra oportunidad. No, es muy extenso, si no, aproveche y diga. Bueno, se lo digo entonces. Los jordanos originarios son beduinos. Ahora, los jordanos originarios son tan beduinos como lo son los beduinos que viven en Israel. Y son familiares, en definitiva. Son las mismas familias, los mismos hamulas, lo que se llama, que parte viven en Jordania, parte viven en Israel, parte viven en territorio palestino y parte viven en el Sinai.
y en la Franja de Gaza. Con lo cual, cuando Israel tiene buenas relaciones con Jordania, tiene buenas relaciones también con los beduinos que viven en Israel. Y cuando tiene buenas relaciones con los beduinos que tienen en Israel, tiene relación también con los beduinos que viven en Jordania. Pero no solamente eso. Después de todo, los beduinos de Jordania son primos de los beduinos de Arabia Saudita. Es decir, por detrás del tema político y por detrás del tema religioso y por demás de todos los temas que se hablan, hay toda una serie de relaciones que están por detrás, digamos así. Sí. Ahora, Jordania, en su época, como dije, en el año 70, los sirios trataron de invadir Jordania. Ahora, los sirios invaden Jordania también, pero los invaden con drogas. Los sirios hacen afetanilas, lo que se llama una cosa así, un tipo de droga, y se lo pasan, afetaminas, una cosa así, y se lo pasan y lo contrabandean a Arabia Saudita y a los países del Golfo, porque los sirios no tienen plata y los países del Golfo tienen muchísima plata. Entonces lo contrabandean. Como no hay cercanía geográfica entre los países del Golfo y Siria, entonces ¿por dónde lo contrabandean? Por territorio jordano. Ahora, los sauditas se quejan ante los jordanos por el hecho de que el contrabando de drogas pasa por Jordania. Entonces los jordanos atacan, incluso a nivel militar, los últimos meses, atacan bases, llamémoslo así, de contrabandistas de drogas que están del lado sirio de la frontera. Ahora, ¿quiénes son los que están del lado sirio de la frontera? ¿Quién dirige el contrabando de drogas? Simplemente el hermano del presidente de Siria. Hay muchas cosas que no se saben por allí. Ahora, lo que sucede es que el presidente de Siria está influido por Irán. Ahora, como Irán quiere conquistar a Jordania para poder atacar a Israel, en definitiva, Irán se convierte en un enemigo de Jordania. Y entonces, en la noche de ayer, Jordania, que en Jordania también hay soldados americanos, y hay muchos soldados americanos, Jordania combate a los misiles que tiraron los iraníes, que tenían que pasar por Irán, por Irak, por Jordania, para llegar a la zona sur de Israel, que es la zona a la cual los iraníes tiraron los misiles. Ellos tiraron a zonas específicas de Israel, eso es lo que dije antes, que si hubieran querido tirar a Tel Aviv, el recorrido hubiera sido distinto. Ellos no quisieron tirar a Tel Aviv, sabían que si ellos llegaban a pegarle a Tel Aviv, entonces sí, Israel no hubiera tenido otra posibilidad que responder, así como les dije el otro día, que cuando hicieron los gazatíes en la Franja de Gaza, entonces en Israel, tuvieron tanto éxito que obligaron a Israel a responder. Ahora, en definitiva, la intención de los iraníes era atacar a Israel, era crear una sensación, digamos así, de que pueden llegar a Israel, y realmente consiguieron casi llegar a Israel, pero Israel los paró. De paso, lo que hubo fue ellos van a decir, por ejemplo, nosotros miramos la televisión iraní. Los iraníes muestran cómo los cohetes salen de Irán en dirección a Israel, pero no muestran cómo Israel derribó los cohetes iraníes. Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso es así. ¿Y usted cree que va a haber se va a parar la estocada esta que hay, o sea, va a continuar el conflicto, o va a haber algo que va a parar todo este conflicto armado y las personas? El conflicto armado no va a parar, no sé cuántos segundos tengo todavía. El conflicto armado no va a parar hasta que Israel no consiga destruir al plan atómico iraní. No va a parar. Porque Israel no va a parar. Es decir, puede haber una subida, puede haber una bajada, puede haber un ataque así, un ataque así, pero no va a parar porque no puede parar. Israel es un país tan diminuto
20.000 kilómetros cuadrados. Y Sí. tiene de los 10 millones de personas que viven casi 10 millones que viven en Israel, 7 millones y medio viven en una zona muy pequeña en el centro del país, que si los iraníes consiguen tirar una bomba atómica en ese lugar, entonces Hiroshima y Nagasaki van a hacer nada alrededor de eso. Israel va a estar completamente destruido. Desde el punto de vista de... A lo mejor no van a morir 7 millones de personas, pero durante 50, 60 años nadie va a poder vivir en esos lugares. Israel no. También Japón, que no es un país demasiado grande, tiene como mínimo 3 o 4 veces el tamaño de Israel o algo así. Israel no puede permitirse a sí mismo que los iraníes lleguen a tener una bomba. Por lo tanto, el conflicto, es decir, la gente habla de paz porque tira la palabra paz, porque la prensa habla de la palabra paz. Pero paz no puede haber todo el tiempo que no haya una destrucción total del programa atómico iraní. Dejar a Irán a un centímetro de tener la bomba atómica es que ellos les hagan el chantaje en el futuro. Si no te comportas como yo quiero, entonces yo hago un poquito más y llego a la bomba atómica. Eso, no sé. No quiero, la otra vez estuve un poco crítico contra la administración Biden, ahora puedo seguir siendo crítico contra la administración Biden. Todo el tiempo que la administración americana no decida ayudar militarmente, o participando o con determinadas armas, que no voy a hablar sobre ellas aquí, ayudar militarmente a Israel a destruir el proyecto atómico iraní, no va a haber tranquilidad. Así mismo es, ¿verdad? Sí. ¿Se me terminó el tiempo? Ya se nos terminó el tiempo ya. Creo que estamos pendientes para un próximo programa. Sí, porque se quedaron preguntas. Sí. No, y que quisiéramos saber, por ejemplo, cuáles son las rutinas de las familias en particular cuando surgen estas alarmas en medio de la noche, de la madrugada. No sé, no sabemos, no tenemos idea. ¿Cuál es el protocolo que realizan ustedes? Momento, una pregunta. ¿Ustedes lo quieren preguntar para el conocimiento de ustedes o para dárselos a los lectores, a los oyentes? Para dárselos a los oyentes. Para los oyentes. Ok, es decir, quieren hacer otro video. Bueno, cuando quieran hacer otro video, díganme y yo estoy a su disposición. Así como bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender este conflicto, porque el conflicto de Israel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el conflicto de Israel, porque uno está acá y uno lee, pero a veces no entiende bien lo que dicen los periodistas, lo que dicen las personas que están con ellos. Y yo usted lo entiendo perfectamente, porque dio una explicación sobre Jordania que ha sido magistral, porque no lo he escuchado, pero no lo he explicado como usted. O sea, yo le quiero decir algo. No es que usted no los entiende, es que ellos quieren que usted no entienda. Sí, puede ser. Así mismo está. Bueno, nos vemos cuando quieran, ¿sí? Nos vemos en un próximo programa, señor Simpson. Programa. Y bueno, que todo sea bendiciones para Eres Israel. Sí, amén. Va a estar bien.